Bien, vamos a ver cómo poder factorizar polinomios en el nivel de iniciación. Nivel 1, polinomios muy sencillitos. Empezamos el desarrollo, vamos con polinomios de segundo grado. Razonamos un poquito. Parece ser que debemos aplicar esta fórmula, pero vamos a intentar entender por qué. Recordemos algo. Para hallar los factores de un polinomio, necesito hallar sus raíces, o llamados ceros. ¿Y qué son las raíces o ceros de un polinomio? Números que sustituidos en la x del polinomio hacen que dé cero. Por lo tanto, si yo quiero hallar las raíces de este polinomio, es decir, los números que sustituidos en su x hacen que esto valga cero, en el fondo lo que yo debo hacer para hallar esas raíces es igualar el polinomio a cero. Obtendría una ecuación de segundo grado y aplicamos la fórmula. Ecuación de segundo grado que se resuelve con esa fórmula. Vamos un poquito rápidos. Menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido de 2a. Quien tenga dificultad para aplicar la fórmula, vídeo de ecuaciones de segundo grado. Desarrollo, menos 1 más menos 25 raíz 5 partido por 2. Soluciones de esa ecuación, en este caso da dos soluciones, menos 1 más 5, 4 entre 2, 2, menos 1 menos 5 menos 6 entre 2 menos 3. Y vamos a razonar. Estos numeritos son las soluciones de la ecuación. Consiguientemente son las raíces del polinomio. Si ese polinomio tiene de raíces, en este caso, 2 y menos 3, ya sabemos que las raíces están relacionadas con los factores. El que no comprenda esto, conviene repasar el concepto raíz y factor. Si la raíz es 2, consiguientemente el polinomio tiene el factor x menos 2. Si la raíz es menos 3, el polinomio tiene el factor x más 3. Factores de ese polinomio, x menos 2 por x más 3. Y es evidente que si multiplico los factores, obtendría el polinomio. Pasamos a la siguiente. Mismo planteamiento, polinomio de segundo grado, quiero factorizarlo, hallamos sus raíces. Si alguien opera con facilidad, se pueden hallar de memoria, pero yo lo voy a explicar pasito a paso. Para hallar las raíces del polinomio, es decir, números que sustituidos en la x hacen que dé 0, igualamos a 0. Ecuación de segundo grado incompleta. No es necesario aplicar la fórmula. Despejamos la x, el 9 pasa sumando, raíz en los dos miembros, valores de x, raíz de 9, 3 y menos 3 en este caso. Mismo razonamiento. Si las soluciones de la ecuación de segundo grado son 3 y menos 3, esos numeritos son las raíces o ceros del polinomio. Raíz 3, factor x menos 3. Raíz menos 3, factor x más 3. Nuestro polinomio inicial tiene esos factores que si los multiplicáis obtenéis el polinomio. Pasamos al siguiente. Polinomio de segundo grado. Quiero hallar sus raíces. Igualo la expresión a 0. Ecuación de segundo grado incompleta. Mismo razonamiento que anteriormente. Despejamos pasito a paso. Hemos pasado el 27, pasamos el 3. Quedaría 27 partido por 3. X cuadrado igual a 9. Raíz en los dos miembros. Y ya lo repetimos, más 3 y menos 3. Consiguientemente, ese polinomio, si tiene una raíz más 3, factor x menos 3. De la raíz menos 3, factor x más 3.
Y atención porque tenemos un problemilla. Si estos dos factores fueran los factores de este polinomio, al multiplicarlos me tendría que dar el polinomio. Y evidentemente, al multiplicar estos dos factores, no nos da ese polinomio. ¿Y esto por qué? Pues porque, como ya dije en su momento, hay infinitos polinomios con las mismas raíces. Y para evitar este tipo de problemas, cuando factoricéis, tenéis que analizar si el producto de los factores nos da el polinomio. En este caso vemos que no, porque fijaros que no sacamos factor común al 3 antes de resolver la ecuación. Repito, aparte de estos dos factores, deberíamos multiplicar por el número 3. Factores del polinomio: 3 por x menos 3 por x más 3. Tengo una lámina preparada a continuación para explicar esto con más detenimiento. Solamente que sepáis que nos podemos encontrar este problemilla. Pasamos al último de los polinomios, polinomio de segundo grado, mismo rollito, lo voy a igualar a 0 para hallar sus raíces. Alguien ya se habrá dado cuenta, pasamos el 4, raíz en los dos miembros, y como decía, alguien se daría cuenta, no tiene solución raíz de menos 4, índice par radicando negativo, no tiene solución en los reales. Es un número complejo que se da en bachillerato. Luego, si no tiene raíces, no vamos a poder encontrar los factores. Es decir, estaríamos en este caso ante un polinomio primo que no se puede descomponer. Resumen al contenido: tenemos que saber descomponer los polinomios en factores, lo mismo que hacíamos con los números. Estamos empezando con el caso más sencillito: polinomios de segundo grado. Tenemos la formulita como recurso matemático. Y voy a pasar a la siguiente lámina para explicar este tipo de situaciones. Vamos con ese polinomio. Vamos a ver exactamente los factores que tiene ese polinomio. Inicialmente ya sabemos lo que debemos hacer. Polinomio de segundo grado, igualo a 0 el polinomio, y obtengo una ecuación de segundo grado. Aplico la fórmula menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado, que es 9, menos 4ac, que va a quedar 4 por 3, 12, 12 por 18, no tengo hecho el ejercicio, 216, y partido de 2 por a, que es 6. Menos 3 más menos 225 partido de 6. Menos 3 más menos raíz de 225 es 15 partido de 6. Soluciones de la ecuación: menos 3 más 15, 12, entre 6, 2, menos 3 menos 15 menos 18, entre 6 menos 3. Y siguiendo el razonamiento, si las raíces de ese polinomio son 2 y menos 3, quiere decir que el polinomio en cuestión tendría como factores x menos 2, y de esta raíz surge el factor x más 3. Y repetimos, si los factores de ese polinomio fueran estos, el producto de sus factores debería darme el polinomio inicial. Operamos esto con rapidez. Yo lo hago de memoria, ya os enseñaré más adelante cómo hacer esto de memoria, y yo estoy seguro que voy a obtener ese polinomio. Y evidentemente aquí está fallando algo. Es decir, al multiplicar los supuestos factores de mi polinomio, no me da el polinomio inicial.
¿Dónde está el error? Pues lo dijimos anteriormente, nosotros en realidad no estamos resolviendo el cálculo de los factores de este polinomio, porque realmente este polinomio equivale, sacamos factor común, divisible entre 3, quedaría 3 que multiplica a x cuadrado más x y menos 6. Evidentemente nosotros obtenemos este polinomio y para obtener el polinomio inicial deberíamos multiplicar por 3 a los factores anteriores. Situación que nos complica un poquito la vida, y para evitar que suceda esto es extraordinariamente importante que antes de factorizar un polinomio el coeficiente principal del polinomio debe valer más 1. Repetimos, no es conveniente intentar factorizar un polinomio si su coeficiente principal no vale más 1. Aquí cometimos el error. El coeficiente principal, para los que estáis más perdidos, es el numerito que multiplica la x de mayor grado. Coeficiente principal debe valer más 1. ¿No lo vale? Sacad factor común. Lo hemos conseguido. Ahora lo que factorizamos es esto. Y no olvidemos al final poner el factor común. Resumen al contenido de esta lámina: factorizar polinomios de segundo grado con la fórmula muy sencillito. La única complicación que podemos tener si el coeficiente principal de la ecuación no vale 1. Muchísimo cuidado, porque cuando tengáis los factores se debe poner ese coeficiente principal. En los siguientes vídeos daremos factorización de polinomios de tercero, cuarto, quinto grado, etcétera, etcétera.